Nunca supe en qué momento exacto se torció todo, si fue en una mirada que duró un segundo más de lo normal o en ese silencio incómodo que ninguno quiso romper, como si hubiéramos entendido al mismo tiempo que algo estaba empezando y, al mismo tiempo, condenándose. Lo cierto es que cuando cierro los ojos y la recuerdo, no la veo sonriendo, no la escucho reír, no la siento cerca. Lo que más tengo presente de ella es la última vez que no me dijo nada, el momento en el que el silencio lo llenó todo. Tenía 27 años cuando la conocí. Me encontraba en esa etapa confusa en la que crees que ya eres adulto, pero aún cargas con la ansiedad de quien no sabe realmente qué está haciendo con su vida. Trabajaba como diseñador freelance, vivía solo en un departamento que siempre olía a café viejo, y los fines de semana solían ser una repetición aburrida de películas repetidas, comidas congeladas y alguna que otra llamada que evitaba contestar. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. El amor, para mí, ya no era una prioridad, no porque no lo deseara, sino porque había aprendido, a la fuerza, a dejar de esperarlo. Una relación que terminó sin explicaciones, una amistad que se rompió por una traición, y esa costumbre de construir paredes invisibles alrededor de todo lo que me dolía, me habían vuelto a alguien práctico, reservado, con un humor sarcástico que usaba como escudo y una manía terrible de analizar todo hasta destruirlo. Fue en una librería de esas pequeñas que sobreviven milagrosamente entre cafés y farmacias donde ocurrió lo que aún hoy no sé si llamar casualidad o destino. Yo estaba buscando un libro de Murakami para un regalo, aunque no sabía bien cuál, cuando alguien a mi izquierda dijo con voz tranquila: «Ese no es el mejor. Sputnik, mi amor, tiene algo que duele más bonito». No la miré al instante, me limité a seguir la dirección de la voz y encontré unos dedos delgados sosteniendo otro ejemplar. Sus uñas estaban mal pintadas, había una mancha de tinta azul en su pulgar. Entonces subí la vista. No era hermosa de una forma convencional y sin embargo tenía una presencia que hacía que todo lo demás perdiera definición. Su cabello era castaño claro, desordenado, como si no le importara lo que el viento hiciera con él. Vestía una camisa de cuadros 2 tallas más grande y unos jeans gastados, pero lo que más me atrapó fue su mirada. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y ternura, como si hubiese vivido más de lo que aparentaba y aún así no hubiera perdido del todo la capacidad de asombro. Le sonreí, no porque supiera qué responder, sino porque me sentí torpemente expuesto, como si me hubiera visto en medio de algo íntimo, aunque solo estuviera sosteniendo un libro. Ella también sonrió, con esa expresión de quien no espera nada y por eso todo le parece un regalo. Me preguntó mi nombre como si ya lo supiera, como si solo necesitara confirmarlo, y yo, sin pensar, se lo dije. Luego me dijo el suyo. Lo repitió una vez, como si quisiera que no lo olvidara. Caminamos por los pasillos de esa librería por más de una hora. Ella tomaba libros al azar, me los pasaba y decía cosas como: «Este te rompería el alma» o «Este te haría reír justo antes de llorar». Yo la seguía, sin saber muy bien qué estaba haciendo, sin importarme si alguien más me esperaba o si tenía cosas pendientes. Al salir, me preguntó si quería un café, como si no fuera la primera vez que me lo proponía, como si ya hubiéramos tenido esta conversación antes, en otra vida o en un sueño que no recordaba. Nos sentamos en una mesa al fondo de un lugar que olía a pan recién horneado. Hablamos de libros, de películas, de por qué la tristeza bien escrita es más duradera que la felicidad mal contada. Me dijo que trabajaba como redactora en una revista digital, que vivía con una gata ciega y que había aprendido a no tomarse nada demasiado en serio, salvo el arte y los silencios incómodos. Me reí. Le dije que yo también era de esos que se sienten más cómodos escribiendo que hablando. Me miró como si ya lo hubiera sabido desde el primer momento. No hubo un intercambio de teléfonos esa tarde, no hubo promesas ni frases huecas, solo nos despedimos con la misma naturalidad con la que 2 desconocidos podrían coincidir en una fila de supermercado. Pero al día siguiente volví a la librería.
No porque necesitaba un libro, sino porque necesitaba volver a estar en un lugar donde su recuerdo aún era reciente. Y ella estaba ahí, sentada en el mismo rincón, leyendo como si el tiempo no le pesara. Me miró y sonrió, esta vez sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Así comenzó todo, sin fuegos artificiales, sin declaraciones dramáticas, solo una coincidencia repetida. Una rutina que se volvió ritual, días en los que nos encontrábamos sin ponernos de acuerdo, conversaciones que no necesitaban de grandes temas para durar horas, caminatas sin rumbo, risas que brotaban sin aviso. Cada detalle se fue acumulando como agua en una vasija rota, filtrándose en los huecos que yo había aprendido a ignorar. No nos preguntábamos demasiado por el pasado, tampoco hablábamos mucho del futuro. Éramos dos personas que se habían encontrado en medio de su propio caos y que por alguna razón se sentían menos perdidas cuando estaban juntas. Me acostumbré a verla cruzar la calle con los audífonos puestos, a su forma de fruncir el ceño cuando algo le dolía pero no lo decía, a la manera en que se quedaba en silencio justo antes de contarme algo importante. Y sin embargo, nunca la toqué, nunca le tomé la mano, nunca le besé los labios. Nunca le dije lo que sentía, aunque cada segundo con ella me empujara más hacia ese borde, porque había algo en ella, algo que me hacía contenerme, como si fuera un lugar sagrado al que solo se podía mirar desde lejos, como si tuviera miedo de romper lo único que me hacía completo. Era curioso cómo el mundo parecía ponerse en pausa cuando estaba con ella, no de forma romántica o idealizada, sino literalmente. Los sonidos se volvían menos intensos, las preocupaciones más pequeñas, y hasta el tráfico parecía ralentizarse cuando caminábamos juntos por la ciudad. No hablábamos de amor, ni de deseos, ni de promesas, pero algo en la forma en que ella me miraba cuando creía que yo no la veía, en cómo alargaba las despedidas o inventaba excusas para vernos de nuevo, me hacía sentir que todo eso estaba ahí, escondido entre líneas, esperando ser dicho. Pasaron las semanas y luego los meses sin que yo me atreviera a cruzar esa línea invisible. Ella tampoco lo hacía, pero cada vez que compartíamos una película en su sala desordenada, o cuando nos quedábamos dormidos hablando por teléfono sin querer, o cuando me dejaba un libro en mi buzón sin nota alguna, cada gesto me gritaba algo que ninguno de los dos decía. Había una ternura contenida, un amor que flotaba entre nosotros, como el vapor del café. Caliente, visible por segundos y luego difuso. A veces pensaba que tal vez ella lo sabía, que se daba cuenta de todo lo que yo callaba. Había momentos en los que su mirada se volvía más seria, más triste, como si también cargara con algo que no podía compartir. Me preguntaba si había alguien más en su vida. Nunca lo mencionó. Nunca me dijo si tenía pareja, si la había tenido, si la había perdido. Solo una vez, mientras caminábamos bajo una llovizna suave, me dijo que había aprendido a no esperar demasiado de nadie, que era más fácil sobrevivir así, que el problema con esperar cosas de las personas es que cuando no llegan, uno se siente estúpido por haber creído. Yo no supe qué responder, le ofrecí mi abrigo. Ella lo rechazó, y luego me dijo, «Eres bueno, pero no te acostumbres a mí». A pesar de todo, me estaba acostumbrando. A su voz en mis mañanas, a su risa interrumpiendo mis pensamientos, a sus silencios cargados de cosas que no quería decir. Me acostumbré a verla dormirse en el sofá mientras yo leía en voz baja algún cuento de Cortázar, como si esa rutina nos protegiera de todo lo demás. Me volví adicto a su manera de contar historias, a cómo podía ser que una anécdota trivial se convirtiera en algo poético, a su obsesión por los gatos callejeros y por los paraguas que encontraba tirados en la calle. A veces, cuando ya no podía más, cuando la necesidad de tocarla o decirle lo que sentía me apretaba el pecho como un nudo enredado, me quedaba mirándola mientras ella hablaba y pensaba, «Dilo, ahora, díselo». Pero algo me detenía, tal vez el miedo a arruinarlo todo, tal vez el presentimiento de que ella no me respondería de la forma que yo necesitaba. O tal vez, muy en el fondo, ya sabía que esa historia estaba condenada a quedarse incompleta. Una noche, sin previo aviso, me dijo que se iría de la ciudad por unos días.
Necesito desconectarme, me dijo, como si me estuviera explicando algo mucho más profundo que unas simples vacaciones. No me preguntó si me parecería bien, no me invitó a ir con ella, solo lo soltó, como quien deja caer una piedra al agua y se queda mirando las ondas. Me limité a sentir, fingí que entendía, fingí que no me dolía. Le pregunté cuándo regresaría. No sé, cuando sienta que puedo volver. No supe de ella durante 3 semanas. Ningún mensaje, ninguna señal. Me sentía estúpido revisando mi teléfono cada hora. Me sentía vacío abriendo los libros que me había recomendado y encontrando, entre líneas, rastros suyos. La ciudad parecía más gris, más hostil. Las librerías dejaron de tener sentido. El café ya no sabía igual. Había algo de ella en todo, y ese todo ahora era ausencia. Cuando finalmente volvió, parecía distinta, no en apariencia, sino en energía. Había algo más opaco en su mirada, algo más lento en su forma de hablar. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que había estado en casa de su madre, que había caminado mucho, que había escrito cosas que no mostraría. No insistí. Aunque por dentro gritaba por respuestas, me limité a ser su refugio silencioso, ese lugar al que podía volver sin preguntas. Esa noche nos quedamos en su departamento. Yo dormí en el sillón, como muchas veces antes, aunque por primera vez sentí que nos separaba un océano entero. Al amanecer, escuché su voz en la cocina, hablándose a sí misma. Decía cosas sueltas, fragmentadas, cosas como «no otra vez» o «¿por qué soy así?». Me acerqué. Ella no se dio cuenta. La abracé por detrás, sin pensar. Por un segundo, no se movió. Luego apoyó su cabeza en mi pecho, y por primera vez en todo ese tiempo sentí que algo se quebraba entre nosotros. No en mal sentido. Era más bien como si una barrera se deshacía, como si la pena por fin se permitiera salir. No hablamos de eso, no nos dijimos nada. Pero desde entonces todo se volvió más frágil, más intenso también, pero frágil, como si cada día pudiera ser el último, como si cada encuentro tuviera un peso que antes no tenía. Me preguntaba si estaba bien seguir fingiendo que esto no era amor. Me preguntaba si ella también fingía o si realmente no lo sentía. Era extraño cómo, cuanto más cerca me sentía de ella, más lejano se volvía todo. Como si ese afecto compartido no nos acercara, sino que nos empujaba hacia lados opuestos, cada uno aferrado a su propia orilla. Empecé a notar cosas que antes prefería no ver, como esa forma que tenía de cambiar de tema cada vez que la conversación se volvía demasiado personal, o cómo desviaba la mirada cuando nuestras manos se rozaban, como si temiera que ese contacto accidental dijera más de lo que debía. Empecé a preguntarse si todo esto no era más que una amistad disfrazada de algo que solo yo creía real. Pero entonces, sin aviso, ella volvía a hacer algo que me desarmaba por completo. Un mensaje a las 3 de la mañana diciendo que soñó conmigo. Una nota en mi buzón con una frase escrita a mano. Hoy escuché una canción que me hizo pensar en ti, y me dolió. O esa vez que apareció en mi puerta empapada por la lluvia, sin decir nada, solo para quedarse sentada en silencio a mi lado, como si el mundo allá fuera un lugar insoportable. Y yo, cada vez, caía de nuevo, sin defensa, sin quejas, sin reclamos. Me bastaba con su presencia para creer que todo podía estar bien, aunque fuera solo por unas horas. Sin embargo, el desgaste empezó a colarse en los gestos más pequeños. La incertidumbre comenzó a doler más que la soledad que sentía antes de conocerla. Yo vivía atrapado entre la esperanza de que un día se girara y me dijera que me amaba, y el miedo constante de que ya lo supiera y aún así decidiera no hacerlo. Empecé a cuestionarme todo, cada palabra, cada silencio, cada ausencia. Una tarde, mientras caminábamos por un parque en invierno, me detuve sin saber por qué. Ella seguía hablando de algo trivial, creo que sobre un documental que había visto, pero yo ya no podía fingir. Le pregunté si alguna vez había estado enamorada. Ella se detuvo también, me miró y por un segundo creí que me lo iba a decir todo. Pero solo dijo, una vez, hace mucho, no terminó bien, y luego bajó la vista. Yo no insistí, no era necesario.
El hueco que dejó esa respuesta ya me lo decía todo. Esa noche, por primera vez, soñé que la perdía, que se iba sin decir adiós, que me quedaba solo en aquella librería donde todo había comenzado, con los estantes vacíos y el sonido de su voz desvaneciéndose entre los pasillos. Me desperté con una angustia que no supe poner en palabras. El sol entraba por la ventana como una burla, iluminando un espacio donde ella no estaba. A partir de entonces empecé a guardar distancia sin que se notara. Me convencí de que lo mejor era empezar a soltar antes de que doliera demasiado, que debía dejar de idealizar, de imaginar escenarios que solo existían en mi cabeza. Empecé a rechazar algunas de sus invitaciones, a dejar sus mensajes sin responder por horas, no porque no quisiera verla, sino porque tenía miedo de necesitarla más de lo que debía. Y entonces, como si lo supiera, ella también empezó a desaparecer un poco. Tardaba más en escribir, se mostraba más dispersa. Sus historias eran menos personales, más generales. Como si de pronto el muro que habíamos derribado juntos comenzara a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Y sin embargo, cada vez que nos veíamos, todo volvía a sentirse igual, o casi igual, porque algo ya se había quebrado. Hasta que un día, sin que lo viera venir, me dijo que se estaba mudando. Solo unas cuadras más lejos, nada importante, pero en su tono había algo definitivo. No era solo una mudanza, era una forma de marcar un nuevo comienzo. Le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que no, que ya tenía quien la ayudara. No supe cómo interpretar eso. Tal vez sí lo supe, pero preferí no enfrentar la idea. ¿Era alguien nuevo? ¿Un hombre del que no me había hablado? ¿Alguien con quien sí se atrevía a cruzar esa línea que conmigo nunca cruzó? Las preguntas me carcomieron por dentro, pero no las hice. Me tragué la angustia como si fuera una medicina amarga. Fingía interés, fingía alegría por ella. Y esa noche, al llegar a casa, lloré. No como un drama, no como en las películas. Lloré en silencio, con el rostro hundido en mis manos, sintiéndome ridículo y solo. Pasaron unos días en los que no hablamos, ni un mensaje, ni una excusa. Y entonces una mañana cualquiera, mientras revisaba mis correos con la apatía de siempre, encontré una carta suya, un archivo adjunto, sin asunto, sin texto en el cuerpo, solo su nombre como remitente. Dudé un momento antes de abrirlo. Mis manos temblaban. Algo me decía que todo cambiaría después de leerlo. La carta no era larga, pero estaba escrita con una honestidad que dolía. Me decía que me quería, que lo sabía desde hacía tiempo, que muchas veces había querido decírmelo, pero que algo dentro de ella siempre lo impedía, que tenía miedo, no del amor, sino de perderlo, que yo le hacía bien, demasiado bien, y eso le asustaba, que había aprendido a vivir con ciertas cicatrices y que no sabía si sería justo arrastrarme a ese lugar oscuro del apenas estaba saliendo. Decía que conocía su mirada cuando esperaba que ella hablara, que sabía que yo la amaba, aunque nunca se lo hubiera dicho, y que por eso, por respeto a eso tan puro que nos unía, prefería tomar distancia, que si algún día el miedo se le pasara, si algún día encontrara el valor, volvería, que mientras tanto me llevaría con ella en todo lo que escribiera, en cada frase, en cada pausa. Volví a leer su carta muchas veces. La primera vez me dolió, la segunda me enojó, la tercera me rompió. A la cuarta ya no quedaban lágrimas, solo ese cansancio profundo que uno siente cuando algo importante se apaga. No respondí de inmediato, no sabía cómo. No quería parecer agradecido, ni resentido, ni desesperado. Quería encontrar una forma de decirle que la entendía, aunque me hubiera dejado con todas las preguntas abiertas. Pero nunca logré escribir esa respuesta, porque la verdad es que no le entendía, no del todo, solo aceptaba lo que había decidido. Los días siguientes fueron un ejercicio de fingir que nada dolía. Me obligaba a trabajar, a ver gente, a escuchar música distinta. Cambié mi rutina, mis caminos, mis horarios. Evitaba cualquier cosa que me recordara a ella. Pero aún así, todo terminaba conduciéndome a su sombra. En cada café, cada librería, cada tarde gris. Era como si su ausencia me siguiera a todas partes, como un eco que no podía apagar.
Una noche, semanas después, la vi por casualidad. Estaba en una terraza, con alguien más. Reía. Esa risa suya que conocía tan bien, pero que en ese momento no tenía nada que ver conmigo. Estaba hermosa. No de esa forma dramática que duele, sino de esa belleza simple que uno recuerda incluso con los ojos cerrados. Me quedé quieto al otro lado de la calle. No me vio o fingió no verme. Yo tampoco hice nada. Me limité a observarla unos segundos, como si fuera una película que había dejado a la mitad. Luego, seguí caminando. Esa fue la última vez que la vi, al menos en persona, porque después de eso empezó a visitarme en los sueños, a veces como un recuerdo, a veces como una posibilidad que nunca fue. Soñaba con cosas triviales, una cena que nunca tuvimos, una conversación que sí ocurrió pero que se repetía con otro final, una despedida en la estación de tren donde ella me abrazaba fuerte y me decía, «Lo siento por no haberte amado mejor». Me despertaba con el pecho apretado, tratando de recordar el sonido exacto de su voz, como si eso pudiera traerla de vuelta. Pasaron meses, y con el tiempo el dolor fue cediendo. No porque dejara de doler, sino porque uno aprende a vivir con ciertas ausencias como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Hay días en los que apenas la sientes, y otros en los que te detienes a media calle y simplemente no puedes avanzar. Volví a la librería donde todo había comenzado. La dueña me reconoció, me preguntó por la chica de las frases bonitas. Le sonreí con amargura y solo dije, ya no viene. Compré un libro que no necesitaba, no porque quisiera leerlo, sino porque no soportaba salir con las manos vacías, como si aún necesitara llevarme algo de ese lugar, aunque ya no fue ella. Un día, sin razón aparente, me encontré escribiéndole, no una carta, sino un correo. No tenía intención de enviarlo, pero necesitaba sacar todo eso que se me había quedado atragantado durante tanto tiempo. Le hablé de mis días, de mis noches, de la forma en que seguía esperándole en ciertos gestos automáticos. Girar la cabeza al entrar a un lugar, revisar el celular con la esperanza absurda de encontrar su nombre. Le dije que todavía la quería, pero que ya no dolía de la misma forma, que me dolía distinto, más suave, más hondo. Borré el correo antes de terminarlo. Me sentí idiota, pero al menos por unos minutos fue como si ella estuviera del otro lado, leyéndome, como si aún existiera un puente, aunque fuera imaginario. Nunca me volvió a escribir. Nunca supe si encontró ese valor del que hablaba en su carta. Nunca supe si pensaba en mí. Y sin embargo, cada vez que leo una frase subrayada en un libro, cada vez que escucho un gato maullar en medio de la noche, cada vez que empieza a llover suave y sin aviso, hay una parte de mí que vuelve a ella. No como quien espera, sino como quien recuerda algo que no quiere olvidar. A veces pienso que el amor que no se dice es el que más se queda, porque no tiene final, porque no tiene cierre, porque sigue vivo en todo lo que pudo haber sido. Ella fue mi casi, mi a punto de, mi ojalá, y eso, por doloroso que sea, también es un amor. Con el paso del tiempo, aprendí a hablar de ella sin que se me quebrara la voz, a mencionar su nombre en conversaciones sueltas con amigos que nunca la conocieron, a referirme a aquellos meses como una etapa bonita, como si fuera una anécdota más. Pero por dentro, todavía había días en los que todo se me desordenaba. Días en los que el simple sonido de una canción o la forma en que la luz entraba por la ventana bastaban para volver a abrir esa herida que ya no sangraba, pero que tampoco cicatrizaba del todo. Empecé a escribir sobre ella, no con su nombre, claro. Usaba otras palabras, otras formas. La convertía en personajes, en frases, en espacios vacíos entre párrafos. Cada texto que terminaba era una especie de intento por sacarla de mi sistema. Pero no funcionaba, porque escribir sobre ella era otra forma de tenerla, otra manera de no dejarla ir. Nunca me atreví a buscarla, ni a escribirle, ni siquiera a investigar si seguía en la ciudad. Había algo en mí que entendía que su silencio también era una elección, que no decir nada para ella era su forma de cerrar la historia. Y quizás lo que más me dolía
era que yo nunca supe cómo terminarla del todo, que mi despedida se quedó atrapada en la garganta, que mis te quiero nunca salieron a tiempo. Pero no me arrepiento, porque cada segundo que pasé con ella fue real, fue intenso, fue mío, aunque no se quedara, aunque no me eligiera, aunque no fuera mi final. Ella fue mi verdad por un tiempo, y eso vale más que 1000 promesas rotas. Hace poco volví a encontrar uno de los libros que me recomendó, Sputnik, mi amor. Había olvidado que, en la última página, ella había escrito con lápiz una frase que decía: «Lo que no se dice, no se olvida». La había dejado ahí, en silencio, como todo lo que hacía. Me quedé mirando esa línea durante largos minutos, como si pudiera encontrar en esas 6 palabras todo lo que me había faltado entender. Tal vez ese fue su modo de amar, callado, breve, intermitente, y el mío fue quedarme. Me pregunté muchas veces si, en otro tiempo, en otra vida, ella se habría quedado, si hubiera sido diferente, si yo hubiera sido más valiente, si hubiera dicho lo que sentía antes. Pero la verdad es que el amor no siempre depende del momento o del esfuerzo. A veces simplemente no se da, no porque falte, sino porque no puede ser. Y aún así, todavía hay noches en las que me descubro imaginando qué pasaría si un día tocara a mi puerta. Si apareciera, sin explicaciones, como solía hacer, con una excusa tonta, una frase extraña o solo con esa mirada suya que decía más que cualquier palabra. Y yo abriría la puerta, claro que sí, aunque ya no esperara nada, aunque la vida me hubiera llevado por otros caminos. Le abriría, porque cuando alguien deja una huella tan profunda, una parte de ti siempre se queda abierta a su regreso. Pero no lo hará, lo sé. Ella no es de las que vuelven, y yo ya no soy de los que esperan. Así que cierro este capítulo, no con rencor ni con tristeza, sino con gratitud. Porque incluso los amores que no se quedan pueden ser hermosos. Porque no todo lo que termina es un fracaso. Porque hay personas que llegan solo para enseñarte a sentir de nuevo. Y ella me enseñó eso, que aún con el miedo, con las heridas, con la incertidumbre, aún se puede amar. Y eso, por sí solo, ya lo vale todo. Si alguna vez llegas a leer esto, si en algún momento de tu vida te topas con estas palabras por accidente o porque el universo decide ponértelas enfrente, solo quiero que sepas algo. No te guardo rencor. No tengo nada que reclamarte. Lo único que me habría gustado es haber sido lo suficiente para que te quedaras. Pero entiendo que a veces el amor no es cuestión de ganas, ni de tiempo, ni siquiera de sentirlo fuerte. A veces simplemente no podemos con él. Y tú hiciste lo que supiste hacer, sobrevivir a tu manera. Yo también estoy aprendiendo a sobrevivir, con tus ausencias, con los silencios que dejaste, con los libros sin terminar y las canciones que ya no puedo escuchar sin que algo se me apriete por dentro. Pero estoy bien. Lo digo en voz alta por si en algún lugar del mundo tu alma sigue conectada con la mía. Estoy bien, aunque a veces aún me duelas. No me arrepiento de haberte amado. No me avergüenzo de haber esperado algo que nunca llegó. No lamento haber imaginado futuros que se deshicieron antes de empezar. Porque mientras te tenía cerca, incluso sin tenerte del todo, había una parte de mí que volvió a creer en lo posible, en lo dulce, en lo real. Y eso nadie me lo quita. Hay algo que nunca te dije, algo que guardé incluso en los momentos en los que estuve a punto de romperme frente a ti. Y es esto: te habría elegido, sin dudas, sin miedos, sin poner condiciones. Te habría tomado de la mano y caminado contigo hasta donde quisieras, aunque el camino fuera incierto, aunque doliera. Porque para mí, tú eras hogar. Y uno no huye del hogar. Lo habita, lo cuida, lo espera. Pero tú no estabas lista para eso, o tal vez sí, y simplemente no era conmigo. En alguna parte de este mundo, quizás alguien logre llegar hasta donde yo no pude, al fondo de tus miedos, a lo hondo de tu ternura. Ojalá lo permitan tus pasos. Ojalá no cierres la puerta antes de tiempo. Ojalá te dejes querer, sin condiciones. Yo, mientras tanto, seguiré escribiendo, no sobre ti, sobre mí, sobre lo que aprendí de amarte sin tenerte,
sobre lo que quedó flotando entre nosotros y nunca tocó tierra. Tal vez alguien lo lea, tal vez nadie, no importa. Lo que importa es que de alguna forma sigues viva en las palabras que no pronuncié. Así termina esto, sin promesas, sin finales felices, sin redenciones, solo con una calma triste, como la que llega después de una tormenta. Esa calma que no cura, pero te deja respirar. Gracias por existir, por aparecer cuando más lo necesitaba, aunque no lo supiera. Gracias por enseñarme que aún podía sentir así, que mi corazón, aunque herido, aún tenía espacio para alguien como tú. Si alguna vez cruzas una calle y sientes que alguien te está mirando, tal vez sea solo el viento, o tal vez sea la memoria de lo que fuimos saludándote desde lejos, con cariño, con dolor, con todo lo que nunca se dijo, pero que, de alguna manera, aún vive. Y si alguna vez te preguntas si alguien te quiso de verdad, aunque no lo dijera, piensa en mí.